En cuanto a la definición de porcentaje, la prima dominical es un pago adicional, algo extra que recibe el trabajador por laborar los días domingos, donde el artículo 71 establece que los trabajadores que presten servicios en día domingo tienen derecho a una prima adicional de un 25% sobre su salario ordinario. Donde aquí tenemos un ejemplo práctico del cálculo. Supongamos que un trabajador tiene un salario de 400 pesos y labora en domingo. La prima dominical sería el 25% de su salario diario. 400 por 0.25 igual a 100 pesos, donde el trabajador recibirá un total de 500 pesos por ese día. 400 de salario normal más los 100 de prima dominical, tiempo extraordinario, etcétera. Siguiendo con la prima dominical, en cuanto a la definición de porcentaje, la prima dominical es un pago adicional, algo extra que recibe el trabajador por laborar los días domingos, donde el artículo 71 establece que los trabajadores que presten servicios en día domingo tienen derecho a una prima adicional de un 25% sobre su salario ordinario. Donde aquí tenemos un ejemplo práctico del cálculo. Supongamos que un trabajador tiene un salario de 400 pesos y labora en domingo. La prima dominical sería el 25% de su salario diario. 400 por 0.25 igual a 100 pesos, donde el trabajador recibirá un total de 500 pesos por ese día. 400 de salario normal más los 100 de prima dominical, tiempo extraordinario, etcétera. A continuación, aquí hablaremos sobre las diferencias y características entre las horas extras y tiempo excedente. Las horas extras son aquellas que exceden de la jornada laboral ordinaria 8 horas diarias en jornada diurna. Las primeras 9 horas extras a la semana se pagan al doble del salario normal, donde el tiempo excedente se refiere a las horas que exceden las 9 horas extras semanales, las cuales se pagan al triple del salario normal. Aquí haremos un cálculo con ejemplos. Tengo un salario diario de 300 pesos. Si un trabajador labora 5 horas extras en una semana, se calcularía de la siguiente manera. Pago por cada hora extra al doble 300 pesos. Entre las 8 horas serían 37.5 por hora normal, a lo cual serían 37.5 por 2, lo cual nos daría un total de 75 por hora extra. El pago total por las 5 horas extras serían, ya multiplicado por las 5, serían 375. Si el trabajador labora 12 horas diarias, 12 horas extras, perdón, en una semana, los primeros 9 horas se pagan al doble, cual nos dará un total de 675. Las 3 horas restantes se pagan al triple, el cual nos daría, agregándole a esas 9 horas las 3 más, serían 337 pesos. Y un pago total por las 12 horas extras, un total de 675 más las 375 horas agregadas, que fueron las que se pagan al triple, sería un total de 1012.5 pesos. Y en cuanto al aguinaldo, tenemos que el plazo de pago, el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre de cada año. Y en cuanto al ejemplo del cálculo de aguinaldo proporcional, el aguinaldo mínimo es de 15 días de salario. Si un trabajador no laboró el año completo, tiene derecho a la parte proporcional del aguinaldo, un salario mensual de 9,000 pesos, salario diario 9,000 entre los 30, nos daría un total de 300. Si el trabajador laboró solo 6 meses en la empresa, el cálculo sería el aguinaldo completo de los 15 días por los 15 días, un total de 4,500. Si el aguinaldo proporcional corresponde a 6 meses, 4,500 entre los 365 días del mes, del año, perdón, por 180 días, lo cual nos da un total de 2,219.18 pesos. El salario integrado y salario en cuota fija, basado en el artículo 89 y 84
diferencia, el cual por consiguiente se basa en la diferencia y forma de cálculo. Y a continuación tenemos un ejemplo con prestaciones incluidas, el cual se basa en un salario mensual en cuota fija de 10,000 pesos. Prestaciones, aguinaldo 15 días, igual a un total de 5,000 anuales. Vacaciones 6 días del primer año, 2,000 anuales en un aproximado. Prima vacacional 25%, 500 anuales. Para integrar el salario diario se basa en las prestaciones anuales totales que sería un total de 5,000 más los 2,000 más 500 nos daría un total de 7,500. Y por lo derivado de eso sería entre los 365 días, lo cual nos da un total de 20,55 pesos. Y el salario diario en cuota fija sería de 10,000 entre los 30 días del mes. Nos daría un total de 333,33 pesos. Y en salario integrado, la cantidad anterior más 20,55, nos daría un total de 353,88. Y a continuación hablaremos de la indemnización por no reinstalación, más el artículo 157. El artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo otorga al trabajador el derecho a solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje su reinstalación en el puesto que desempeñe en su lugar, de recibir una indemnización equivalente a 3 meses de salario. Si el patrón no comprueba la causa de la rescisión del contrato, el trabajador tiene derecho a recibir los salarios vencidos contados desde la fecha del despido y hasta un periodo máximo de 12 meses, independientemente de la acción intentada. Un ejemplo, para la indemnización por no reinstalación es que con 3 meses de salario, si un trabajador es despedido injustificadamente y su salario mensual es de 10,000 pesos, la indemnización y no reinstalación sería de 30,000 pesos, el equivalente a 3 meses de salario. Las prestaciones como la prima dominical, el aguinaldo. Realizar esta investigación he comprendido la importancia de la ley federal como un instrumento de protección para los trabajadores. He aprendido cómo calcular diversas prestaciones y cómo aplicarlas en situaciones concretas, lo cual me ha permitido tomar decisiones informadas en mi futuro profesional y personal. En conclusión de los artículos establecidos, las disposiciones para el reparto de las utilidades entre los trabajadores, incluyendo el cálculo de las utilidades, la participación individual y el pago de las mismas. Es importante que las empresas cumplan con estas disposiciones para evitar sanciones y garantizar los derechos de los trabajadores. Porque es importante conocer los derechos laborales. Es fundamental para que cualquier trabajador, ya que les permite entender sus responsabilidades y beneficios y les da la capacidad de defender sus intereses en el lugar de trabajo. Porque es importante conocer los derechos laborales, protección contra la explotación de empleados, mejora las condiciones de trabajo, fomenta la justicia social, aumenta la productividad y permite tomar decisiones informadas a su futuro. ¿Qué pasa si no se conocen estos derechos laborales? Pues tenemos consecuencias, que es lo que venimos mencionando: la explotación y abuso, condiciones de trabajo inseguras, pérdida de beneficios, dificultad para defender sus derechos. Y como finalización y aprendizaje de lo que me llevo en cuanto a esta actividad, pues es el entender nuestras responsabilidades y beneficios, nuestras responsabilidades como colaboradores y nuestros beneficios, protegernos contra la explotación y el abuso, mejorar nuestras condiciones de trabajo, defender nuestros derechos y exigir justicia cuando se requiera, tomar decisiones informadas sobre nuestra carrera y a futuro.